El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios! Esto debían practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que le hagan reverencia en las plazas! ¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta! Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así, nos insulta también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ¡Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Nos ubicamos, el que nos está escuchando por la radio o que nos está viendo, nos ubicamos en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del versículo 42 al 46. Ese es el Evangelio del día de hoy. Y vamos a mirar cómo Jesucristo hoy le tira duro a los fariseos. Los fariseos hacen cosas no correctas a los ojos de Dios. Le tira duro a los fariseos. Dice: ¡ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios! Aquí Jesucristo nos viene a mostrar que hay personas que les importa más cobrar el diezmo que amar a Dios y al prójimo y hacer la justicia. ¿Y cómo los llama? Fariseos. El problema del fariseo es porque se centra en cumplir leyes externas, leyes materiales, pero no se preocupa por cumplir leyes internas y sobre todo el de la justicia y el del amor. Claro, ¿cómo no cumplir y hacer cumplir la ley del diezmo si es una entradita que le llegaba a los fariseos? Hoy día, ustedes verán que han aumentado los fariseos en el mundo, que cobran el diezmo, dice la Biblia, cobran el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de todas verduras. Hasta de eso cobran el diezmo. Aquello que no le escapan el diezmo a nadie. Y es algo obligatorio, si no va para el infierno. Y la gente a cambio no dice para el infierno, pagan el diezmo. Y Jesucristo entonces sale al paso y dice: fariseos, hipócritas, razas de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Por qué se preocupan de eso? Ajá, está bien. ¿Y por qué no se preocupan por el amor y la justicia? Se preocupa que la gente, bajar a la gente de la mula, pero no se preocupa por amar al prójimo, no se preocupa por ayudar al necesitado, no se preocupa por hacer justicia. Y eso lo volvemos a ver después, 2000 años después de Cristo. Como hay personas que todo lo centran es en el diezmo. Y hoy está de moda. Cualquier persona hoy
quiere hacerle competencia a Cristo. Cristo ya fundó una iglesia hace 2000 años y lleva 2000 años la iglesia de Cristo. Y hoy día hay personas que le hacen competencia a Cristo fundando nuevas y nuevas y nuevas iglesias. ¿Cuál es el centro? El diezmo. Si le quitaran el diezmo a todas esas nuevas iglesias, se acabarían las iglesias. Porque lo único que le importa es el diezmo. Y no le vas a escuchar a nadie. No, ahí no se escapa nadie. Y el que no pague el diezmo está condenado, fuera. Jesús dice, más importante que eso, que el diezmo, es cumplir la justicia, es cumplir el amor. Y yo quisiera entonces hablarle un poquitico, ya que la palabra de Dios nos presta preso y que Jesús los llama fariseos, hacerles ver por qué estas personas invitan a otras a pagar el diezmo y cuál es la cita que ellos toman para que la gente tenga que pagar el diezmo de por las buenas o por las malas. Lo vamos a encontrar en Malaquías capítulo 3 del versículo 7 en adelante. En Malaquías 3, 7 en adelante, esta es la cita con que los fariseos hoy día explotan, roban a la gente sin armas. Sin ningún arma, los roban. Miren cómo le dicen a la gente, tomando un texto del Antiguo Testamento, hacen que la gente sienta remordimiento si no pagan el diezmo. Escúchenlo, Malaquías 3, del 7 en adelante. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Dios le está reclamando al pueblo que se ha apartado de él. El pueblo entonces ahora va a decir, ¿y en qué nos hemos apartado nosotros de Dios? ¿Cómo que nos hemos apartado de Dios? Vamos a quedar lo que sigue. Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Dios le está reclamando al pueblo los diezmos y los tributos sagrados. Siga. Por eso los maldigo a todos ustedes israelitas. Por eso, basado en esta palabra, es que los fariseos, los nuevos fariseos, en este tiempo, maldicen a la gente que no da el diezmo. Dice, por eso te maldigo, porque no das el diezmo. Toman de aquí, extraen esta cita bíblica y se la restrega a usted en la cara y usted dice, verdaderamente yo tengo que pagar el diezmo. ¿Sí? Y por eso ahora ustedes ven que mucha gente que dentro de la iglesia de Cristo no dan ni medio, o a veces dan lo que nazca del corazón, cuando se pasan a esas y que iglesias de Cristo, entonces vienen y obligatoriamente tienen que pagar el diezmo, porque si no, malditos. Porque toman esta cita bíblica. Siga, pongan cuidado lo que dice el Señor. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo. Entonces, oigan, si se sacan a usted esta cita y le dice, aquí dice la Biblia que tiene que dar la 10ª parte, ¿usted lo hace? Usted dice, no, yo no lo hago. ¿Se da cuenta? Pero la palabra de Dios dice que tenemos que hacerlo. Usted no lo hace, ¿por qué? Porque usted le cree a los curas, a los hombres, y la palabra de Dios no le cree. Y maldito el hombre que le crea a otro hombre y no crea en la palabra de Dios. ¿Ve? Y usted se queda, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿A quién le creo? ¿Cómo hago? Pero es que está en la Biblia. Sí, es verdad, está en la Biblia. Y comienza entonces la confusión. Y por eso ustedes verán que las personas se vuelven luego esclavas de tener que pagar el diezmo y los otros pues explotan y roban a la gente. Siga. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos. Y aquí le hace hincapié. Para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. ¿A quién le va a abrir las compuertas del cielo? A los que paguen el diezmo. Ajá, ¿y si usted no paga el diezmo? Entonces usted dice, no, yo quiero que se me abran las compuertas del cielo. Pero en la iglesia católica no se me va a abrir porque ahí no pago el diezmo. Tiene que ser entonces en otra iglesia donde sí se cobre el diezmo. Siga. Yo espantaré a la langosta para que no devore sus campos,
ni se seque la viña de su propiedad. No solamente le abre las compuertas del cielo, sino que espanta la langosta para que no le devore el campo. Para que no las plagas las aparta. Entonces, nos interrogamos, nos hacemos hoy una pregunta. Si la Biblia dice que hay que dar el diezmo, ¿por qué en la Iglesia Católica no damos el diezmo? ¿Por qué en la Iglesia Católica no se obliga el diezmo? Si aquí está claro, Malaquías lo dice. ¿Es que la Iglesia Católica nos ha engañado? No, hermanos, no. Estamos leyendo un texto del Antiguo Testamento. Y ese mandato del diezmo era antes de que viniera Cristo. Y ahora, para que ustedes lo vean claro, yo quiero mostrarles cuándo nació el diezmo. ¿Por qué nació el diezmo? ¿Para quién era el diezmo? ¿Quién tenía que pagar el diezmo? Porque realmente Malaquías dice que el que pagara el diezmo, Dios le daba todas las bendiciones y le apartaba todas las plagas. Sí, pero ¿cuándo nació el diezmo? ¿Para quién? ¿Y quién tenía que cobrarlo? Está en Números, capítulo 18, versículo del 20 en adelante. Número 18, del 20 en adelante. Escuchémoslo. ¿Cómo es que nace eso del diezmo? ¿Qué pide Dios? ¿Qué es el diezmo y para quién? Dale. Yahvé dijo además a Aarón: tú no tendrás territorio alguno en el país, ni habrá parte alguna para ti en medio de tu pueblo, porque yo mismo soy tu parte y tu heredad en medio de los israelitas. Entonces, entre los israelitas se repartieron las tierras. Cada uno, Dios le mandó a repartir las tierras, pero Aarón le dijo: usted no tendrá parte. Usted se quedará sin nada. Imagínense que usted tenga, para que me entiendan bien, usted tiene 12 hijos. A los 11 le dice: bueno, usted se agarra esto, y al otro le dice: y a usted no le voy a dar nada. Entonces, ajá, ¿y yo de qué voy a vivir? Y entonces Dios le dice: usted va a vivir de lo que sus hermanos le den. ¿Y qué es lo que le van a dar sus hermanos? La 10ª parte. ¿Por qué? Porque usted no agarró nada. Y como usted no agarró nada, tiene que darle la 10ª parte. Ponga cuidado, le dijo a Aarón: tú no tendrás posesiones, tu herencia seré yo. Siga. A los hijos de Leví les doy como herencia todos los diezmos de Israel. No le voy a dar tierra, pero le voy a dar los diezmos. ¿A quién? A los hijos de Leví. Y Leví era la tribu sacerdotal. Los sacerdotes que se encargaban del culto, que no podían tener posesiones porque ellos estaban ocupados atendiendo el culto del Señor. Y los otros sí tenían tiempo para trabajar las tierras. Pues el que tenía tiempo para trabajar las tierras tenía que trabajarlas y darle al sacerdote el diezmo, porque él no tenía tiempo para eso, estaba dedicado al culto del Señor. Una orden de Dios. Ahí llegó el 21, ¿ya leyó el 21 o no? Lea el 21. A los hijos de Leví les doy como herencia todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que presten, es decir, del servicio de la tienda de las citas. Ahora pasa el versículo 24. El diezmo que los israelitas separan en honor de Yahvé, se lo doy a los levitas como parte de su herencia. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Ellos no tendrán heredad. Y a cambio de la heredad tienen el diezmo. ¿Quiénes? Los levitas. Los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los sacerdotes. Miren lo más claro. Hebreos capítulo 7, versículo 5. ¿Quién tenía derecho al diezmo? El sacerdote. ¿Por qué? Porque era el que no tenía herencia. Entonces sus hermanos tenían que darle la 10ª parte. Solo los sacerdotes. Y por eso ustedes verán que Hebreos capítulo 7, versículo 5 lo va a decir con toda claridad. Óiganlo. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo. Entonces, si es solamente los sacerdotes, pregunto, esta gente que ustedes oyen que cobran el diezmo,
a las demás personas son sacerdotes, entonces ¿por qué cobran el diezmo? Es verdad que la Biblia dice que hay que cobrar el diezmo, eso es verdad. Pero la misma Biblia que dice que hay que cobrar el diezmo también explica quién tiene derecho a cobrar el diezmo. Solamente el sacerdote. Y si usted no es sacerdote y cobra el diezmo, ¿qué es? Un ladrón. ¿Y Dios no lo va a ver? ¿O Dios se va a tapar los ojos? No hay permiso en la Biblia para que otra persona que no sea sacerdote cobre el diezmo. No hay permiso. Pero sin embargo, ustedes verán cómo muchas personas fundan su propia iglesia para cobrar diezmo, sin ser sacerdote. Es como si usted, sin trabajar, eso es lo que, ¿cómo que llama? Lo que cobran los impuestos. El CENIA, sin ser encargado del CENIA, usted comience a cobrar los impuestos. Y si agarra esa plata para usted, lo agarra el gobierno, preso. Pero es que estoy cobrando los impuestos. Sí, ¿y a usted quién lo mandó a cobrar impuestos? Solo los del CENIA están facultados por la ley para cobrar el diezmo. Es decir, los impuestos. Solo los sacerdotes están facultados por la ley de Dios para cobrar el diezmo. En el Antiguo Testamento se cobraba el diezmo y lo cobraban los sacerdotes. Ahora bien, cuando viene Cristo, ya Cristo no le da la importancia que tenía en el Antiguo Testamento el diezmo. Ya Él cambia. Ordena nuevos sacerdotes, no según el rito de Aarón, sino según el rito de Melquisedec. Y ya las cosas vienen a cambiar. ¿De qué manera? Vamos a escucharlo como lo dice. La historia lo narra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 32 al 34. ¿Cómo eran las primeras comunidades cristianas? Después de Cristo, ¿cómo es que viven las primeras comunidades cristianas? ¿Cómo se alimentan los apóstoles, los sacerdotes del Nuevo Testamento, los ministros de Cristo? ¿Cómo lo hacen? Dale a ver. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Eso está narrando lo que hacían las primeras comunidades cristianas, los primeros cristianos. Dale. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Capten la idea, todo lo tenían en común. Siga. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Los apóstoles, ya estamos hablando entonces en el Nuevo Testamento. Siga. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad. Oigan esto, Nuevo Testamento. Entre ellos ninguno pasaba necesidad. ¿Por qué? Dale. Pues los que poseían campos o casas los vendían. Los que tenían campos y casas los vendían. Siga. Traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Deténgase un momentico ahí. No cobraban el diezmo, sino más bien el que tenía cosas vendía y lo depositaba a los pies de los apóstoles. Entonces podría decir los falsos profetas y los falsos pastores que hoy cada uno funda su propia iglesia para cobrar el diezmo y dice, es que nosotros somos los nuevos apóstoles de Cristo. Entonces, por tanto, podemos decirle a la gente que venda sus cosas y no la traiga a los pies de nosotros, que somos los apóstoles de Cristo. Vamos a suponer que eso fuera verdad, cosa que no lo es. Pero vamos a suponer que fuera verdad. Vamos a ver qué hacían los apóstoles de Cristo, los de Cristo, cuando recibían ese dinero. Dale. Lo repartían según las necesidades de cada uno. Pregunto. ¿Lo hacen los falsos profetas y los falsos apóstoles y los falsos pastores de hoy día? ¿Usted cree que esta gente que cobra el diezmo y que hace que la gente venda sus cosas, lo hacen para luego repartir a los pobres según las necesidades de cada uno? No. Si alguno de esos que se llaman pastores, que no lo son, pero que se llaman pastores, me está escuchando, podrá entender que ha engañado a mucha gente con la Biblia.
Y que la Sagrada Escritura dice que los apóstoles de Cristo, sí es verdad que recibían los bienes de la comunidad, pero para repartirlo entre los pobres. ¿Cuál es la diferencia de ahora de los falsos profetas? Que agarran la platica de la gente y para mí solito, papito, para darme los gusticos, los gustos y los gustazos de la vida. Y el otro, que se muera de hambre. Por eso Jesús dijo, le gusta cobrar el diezmo a esos fariseos y se olvidan de la justicia y del amor, porque hasta el más pobre le cobran el diezmo y que se muera de hambre. Y si no paga diezmo, hasta aquí llegó. ¿Y qué hace con el diezmo? Para ellos. Y de los pobres se olvidan. Muy distinto al Evangelio de Cristo. Muy distinto. Ahora, ¿qué más dice la Sagrada Escritura para nosotros en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento ustedes verán que sí hay que dar. Sí hay que dar. Y sí hay que ayudar a los miembros de la iglesia. Sí hay que hacerlo. Ahora vamos a escuchar a la Biblia cómo es en el Nuevo Testamento que se tiene que ayudar a la iglesia y a los miembros de la iglesia. Óiganlo, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Aquí está muy claro que ninguno puede decir que es mentira, porque lo estoy leyendo con las citas bíblicas. 2 de Corintios 9, 6 en adelante. El anterior era Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 34. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará. Mire cómo comienza. El que siembra tacañamente, se lo traduzco en castellano. El que siembra tacañamente recibe. Bueno, de lógica, ustedes a lo mejor si no han sido campesinos, han escuchado hablar del campesino. Que si un campesino siembra 1 hectárea, porque le da miedo sembrar las 100 hectáreas porque no sabe si le da bien o si le da mal, y el otro siembra las 100 hectáreas y la cosecha se dio buena, ¿qué pasó? ¿El que sembró 1 hectárea va a cosechar igual al que sembró 100 hectáreas? No, el que sembró 1 hectárea sembró tacañamente y tacañamente recibe. El que sembró generosamente recibe. Así comienza el apóstol hablando. Siga. Y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente. Esta es la ley del Nuevo Testamento. Cada uno dé según lo que decidió personalmente. No es obligatorio. La diferencia entre la iglesia de Jesucristo y las iglesias falsas es que la iglesia de Jesucristo le dice a la gente, usted da lo que le salga del corazón. Y a la mayoría le sale del corazón, darle una monedita de un bolívar fuerte o los billeticos de dos bolívares, más nada. Porque el corazón son tan tacaños que eso es lo que da. Siembran tacañamente, pero eso es válido. El cura no tiene problema. El que siembra tacañamente, el problema lo tiene el pueblo. Tacañamente recibe. Pero dice la Biblia que tiene que ser según su corazón. ¿Hay que dar? Sí. ¿Obligado? No. Eso eran del Antiguo Testamento. La 10ª parte, tampoco. Lo que usted libremente quiera dar. ¿Y por qué los protestantes no cumplen esto? ¿Por qué siguen en el Antiguo Testamento que tiene que ser obligatoriamente y la 10ª parte? Porque son unos ladrones. ¿Y por qué son unos ladrones? Porque no les toca a ellos cobrar el diezmo, les toca al sacerdote. Siga leyendo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza. Aquí está el detalle. Pues Dios... Católico, no me empuje. Católico, usted tiene que dar lo que decidió en el corazón, pero tiene que hacerlo de buena gana. ¿Cómo es que dijo? ¿Cómo es? Y no de mala gana o a la fuerza. No puede darlo de mala gana, ni tampoco a la fuerza. ¿Cómo lo dan los protestantes? A la fuerza. Si no, usted recibe la maldición. Usted tiene que darlo y es la 10ª parte. No, es lo que usted decida. Además tiene que darlo de buena gana. Hermanos, yo me quisiera detener aquí. Los católicos no cumplimos el Antiguo Testamento
porque es la antigua alianza, cumplimos el Nuevo Testamento, que es la nueva alianza. Y en la nueva alianza sí hay que dar lo que usted quiera dar, recordando que si da poquito, poquito recibe, y que si da bastante, bastante recibe. Pero que debe darlo no triste, debe darlo con alegría. Es que hay algunos que van a dar y dicen, ay, no, van a dar 10 bolívares, ¿no? Y ay, no. Y algunos son tan atrevidos que 10 bolívares y dicen, vamos a pedir cambio, aquí, porque 10 bolívares es muchísimo. Está bien, usted tiene libertad de hacerlo, pero usted no va a recibir generosamente. Usted va a recibir tacañamente. Usted está sembrando. La Biblia, no sé si ustedes captan, que la Biblia llama, al dar llama sembrar. No lo llama dar, lo llama sembrar. Y el que da poquito lo llama sembrar tacaño. Y al que da bastante le llama sembrar sin calcular. Y va a recibir sin calcular. Y Dios es el que hace todo eso. Entonces, debe ser libremente, con alegría y no obligado. Esa es la ley del Nuevo Testamento. Siga. Pues Dios ama al que da con corazón alegre. Pues Dios ama al que da con corazón alegre. Entonces se lo explico en castellano. Cuando usted dé con alegría. Y además, cuando usted dé, no esté mirando y ¿qué van a hacer con esa plata? ¿A usted qué le importa? Si usted dio, usted regaló, usted dio. Además, usted sabe que Dios examina la mente y el corazón y sabe cuál fue su intención. ¿Usted la dio para que el cura se la fumara en droga? Dios nos libre, ¿verdad? No, usted no lo dio para eso. ¿Usted lo dio para que lo malgastara? No, Dios sabe. Y el cura tiene que saber en qué lo va. Aquí hay una gran responsabilidad del sacerdote, que tiene que saber administrar lo que es ofrenda, lo que la gente da ante el altar del Señor. Y si el cura lo malgasta, ustedes problema no tienen. El problema lo va a tener el cura. Ustedes no van a entregar cuenta por él, ni él va a entregar cuenta por ustedes. Ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Y si él no lo sabía hacer, eso es, él lo tiene que entregar cuentas a Dios. Y escuchen. Dios a ustedes lo va a bendecir. Ahorita les voy a mostrar la cita donde dice eso, que Dios a ustedes lo va a bendecir grandemente. Aquí lo dice de una manera, pero le voy a buscar ahorita otra manera. Dale. Y poderoso es Dios para bendecirles de 1000 maneras. Si ustedes dan con generosidad, Dios los va a bendecir en salud, en los hijos, en el trabajo, en el alimento, en todo, de 1000 maneras. Nomás le conté como 4. Sigan contando. De 1000 maneras. Es generoso Dios para bendecirle y devolverles a ustedes eso. Ahora comprenden por qué a nosotros nos va tan mal en la vida. Porque somos más agarrados, decía uno por allá, que una viejita en moto. Uno por allá, yo me hacía reír, más agarrado que una viejita en una moto. Porque somos muy agarrados. Porque nos cuesta mucho dar. Y miren, no nos cuesta gastar en una caja de cerveza, eso no nos cuesta. En una botella de whisky, en una botella de no sé qué. Pero, y en otras cosas, en los juegos. Pero, para Dios, ¿cuánto nos cuesta? Siga. De modo que nunca les falte nada. Dios le promete que el que da con alegría, generosamente y no obligado, Dios promete que nunca le faltará. Entonces la misma promesa de Malaquías, que era en el Antiguo Testamento, que era la 10ª parte y era obligado, ahora Dios la misma promesa se la da al pueblo nuevo de Dios, que es la iglesia de Cristo, se la da de nuevo. Pero ahora se la da libremente. El que lo cumpla, el que dé, ya no la 10ª parte, lo que salga del corazón y libremente. Dios le da todo lo que necesita. Siga.
y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Dios le dará más para que siga usted cooperando. Siga. La escritura dice, Ajá. repartió, dio a los que tenían hambre, sus obras buenas permanecen para siempre. Bueno, aquí también nos viene a mostrar que el diezmo puede ser que a usted le caiga el cura gordito. Pues si a usted le cae el cura gordito, anda, agarra de lo que tiene y dale a los pobres. Si usted dice, yo quiero dar el diezmo en la iglesia, pero no lo quiero dar al cura, porque además ni sepa si el cura la va a invertir bien o no. Está bien, eso no es excusa. Pues no le dé al cura. Vaya, en su familia tiene que haber un pobre. No, es que en mi familia no hay ningún pobre, no importa. En su barrio tiene que haber algún pobre. No, es que en mi barrio no hay ningún pobre. Entonces, en su estado tiene que... No, es que no, en su país. No, entonces en el mundo tiene que haber un pobre. Busque ese pobre debajo de las piedras, búsquelo. Y déselo a los pobres. A un enfermo. Hágalo. Invierta ese dinero, inviértalo. Inviértalo no en los bancos de aquí, porque los bancos de aquí se va perdiendo el valor del dinero cada día más. Inviértalo allá arriba, donde nadie le va a quitar ese valor y donde nadie le va a robar ese dinero. Inviertan en el más allá. Y el único dinero que nos podemos llevar es el dinero que le damos a los pobres. Ese dinero nos lo llevamos para el cielo. ¿Por qué no lo hacemos? Por nuestra falta de fe. Porque no creemos. Ahora mire cómo lo dice Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 16. Pablo lo dice a los Filipenses de esta manera muy sencilla, para que todos lo entendamos. Lo habla en castellano, escuchémoslo, para que todos lo entendamos, que ya no es un diezmo, que ya no es obligatorio, que Pablo no maldice al que no le dio el diezmo, sino que más bien bendice al que dio. Filipenses capítulo 4, versículos 10 en adelante. Para que ustedes disfruten lo que la Biblia hoy dice para ustedes. Escúchenlo. Si ustedes lo ponen en práctica, esa promesa es para ustedes. Óiganlo, dale. Sentí mucho gozo en el Señor al ver florecer en ustedes esa preocupación por mí. Dice que floreció, no existía, pero floreció. Esa preocupación por mí. ¿Quién era Pablo? Un apóstol de Cristo, un trabajador del reino. Siga. En realidad pensaban en mí. En realidad pensaban en mí, dice. Siga. Solo que les faltaba una ocasión. Pensaban en mí, pero les faltaba una ocasión para ayudarme. ¿Cómo que hago? No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo. ¿Se da cuenta un apóstol de Cristo? Aprende a arreglársela con lo que tenga. No anda cobrando el diezmo obligado. Aprende a arreglársela con lo que la gente le dé. Por eso ustedes verán que los sacerdotes no tienen el sueldo, sino es lo que la gente le dé. Aprende a arreglársela como venga. Siga. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. El apóstol de Cristo sabe pasar tribulaciones y también en abundancia. En las dos, privaciones y abundancia. Siga. Estoy entrenado para todo y en todo momento. Estoy entrenado para todo y en todo momento. A estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Ahí está. El apóstol de Cristo, ¿dónde pone la confianza? ¿En el diezmo? No. ¿Dónde pone la confianza? En Cristo. ¿Se recuerdan Mateo capítulo 6, del 23 en adelante? ¿Se acuerdan? Preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Porque los paganos son los que se preocupan por el que van a comer, el que van a vestir. Eso lo hacen los paganos. ¿Acaso no sabe mi Padre lo que ustedes necesitan? ¿Acaso se muere un pájaro sin que Dios le dé de comer? ¿Acaso las flores no las viste Dios? ¿Y ustedes, hombres de poca fe, acaso son menos que ellos? Así le habla Cristo a los apóstoles. De modo que el apóstol ya en el Nuevo Testamento no tiene seguridades en el diezmo. La seguridad está en Cristo que me fortalece. Vive de la divina providencia. Siga. Sin embargo, hicieron bien en compartir mis pruebas. Sin embargo,
A pesar de que el sacerdote sabe vivir en la abundancia o en la escasez, ustedes hacen bien cuando son capaces de compartir con él en sus pruebas. Siga. Filipenses, ustedes saben que en los principios de la evangelización, cuando me alejé de Macedonia, Él estaba evangelizando, estaba trabajando, sembrando las semillas del reino. ninguna iglesia me abrió una cuenta de gastos e ingreso excepto ustedes. ¿Se da cuenta que no tenían el diezmo? ¿Se da cuenta que no cobraban el diezmo? Ninguna iglesia me ayudó en nada, excepto ustedes, filipenses. Ustedes fueron los únicos que dijeron, mira, este cura necesita algo, vamos a echarle la manito. Los demás decían, ese cura me cae gordito, no le vamos a ayudar en nada. Y dice Pablo, ustedes lo saben, lo que pasó al principio del Evangelio. Ustedes fueron los únicos que me tendieron la mano. Vamos a quedar lo que sigue. Durante mi permanencia en Tesalónica, me mandaron 2 veces todo lo que necesitaba. No el diezmo, sino que le mandaron lo que él necesitaba. Siga. No es que yo busque regalos, más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo. Aquí, deténgase un momentico. Pablo dice que los ministros de Dios tiene a Dios que lo conforte y lo ayude. Que realmente a la hora de la chiquitica, los ministros de Dios no necesitamos de ustedes, porque Dios no nos va a morir de hambre. Si le estamos trabajando a Dios, Dios no nos va a dejar morir de hambre. Sin embargo, tenemos que animarlos a ustedes a dar para bien de quién. Para bien de ustedes. Repítalo de nuevo, lo último que leyó. No es que yo busque regalos, No es que yo busque regalo, mucho menos el diezmo. más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo. Me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo. ¿Cómo va subiendo la cuenta de ustedes allá en el banco? ¿Cómo van atesorando en el cielo? Va, escuche. Por el momento tengo todo lo que necesito y más de lo que necesito. Claro, si Dios es mi Padre y se preocupa por mí, tengo lo que necesito y más de lo que necesito. Dale. Tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes y que recibí como un sacrificio agradable a Dios y cuyo olor sube hasta Él. ¿Cómo llama a la ofrenda que ustedes dan? Un sacrificio de agradable olor. Y cuyo olor sube a Dios. Eso es una ofrenda. Es un sacrificio, porque a usted le cuesta meter la mano en el bolsillo y sacar esa platica suya de usted que usted se la ganó con el sudor de su frente. Es uno de los sacrificios más, y ese más con mayúscula, las 3 letras, más grande. Uy, porque ¿cuánto cuesta sacar la platica para ayudar en las cosas de Dios? Repítelo de nuevo. Tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes y que recibí como un sacrificio agradable a Dios. ¿Es un sacrificio que ustedes hacen? Sí, pero ese sacrificio es agradable a Dios. Siga. Y cuyo olor sube hasta Él. Y cuyo olor sube hasta Dios. Siga. Mi Dios a su vez proveerá todas sus necesidades. Mi Dios a su vez proveerá. A todas sus necesidades. Es decir, que si usted es capaz de colaborar con las cosas de Dios, con los ministros de Dios, con la iglesia de Dios, Dios se compromete por su parte de velar por las cosas suyas de usted. El que siembra tacañamente, tacañamente cosecha. Y el que siembra generosamente, porque el que hace que usted tenga trabajo y que usted prospere, se llama Dios. Todas las empresas las realiza Dios. ¿Ahí terminó o sigue? Según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Mi Dios a su vez proveerá todas sus necesidades según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. De modo que el Señor se compromete con la riqueza que Él tiene de darle todo lo que ustedes necesitan. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Fe. Fe. ¿Por qué no damos? Porque no tenemos fe. ¿Por qué no colaboramos con la iglesia? Porque no tenemos fe. ¿Por qué no colaboramos con los ministros del Señor? Porque no tenemos fe. Ahora, capten, sí hay que colaborar con los ministros del Señor, pero no obligatoriamente. No el diezmo. Debe ser libremente, generosamente y que nadie le imponga lo que usted tiene que dar.
Y el que lo haga, el que le imponga y el que cobra el diezmo, aunque sea inclusive de la hierbabuena, del no sé qué y no sé qué más, y de la ruda, es un fariseo. Es un fariseo. ¿Y cuántos fariseos encontramos en el camino? Y dice el Señor, y no tienen que preocuparse de eso. Más bien preocúpense por la justicia y también por el amor. Y a mí me llama la atención que Jesús siguió criticando a los fariseos en el Evangelio. Y salió un maestro de la ley y le dijo, Señor, pero si usted le habla así a los fariseos, también se está metiendo con nosotros. Y dijo Jesús, pues con ustedes también, es para ustedes. En castellano lo traduzco. Que es verdad, hermanos, es verdad que los falsos profetas, que los falsos pastores están robando al pueblo cobrándole el diezmo. Y es verdad que a ellos no les interesa la justicia y el amor. Pero también es verdad que dentro de la iglesia puede existir sacerdotes que hagan lo mismo. Que no le importe colaborar con el pobre. Y entonces sale un maestro de la ley, podríamos llamarlo para adaptar el evangelio hoy día, un cura. Que no sea capaz de lo que la gente le dé, apartar para los pobres, para hacer justicia y para dar amor al que necesita, con detalles, ayudándolo, con lo que Dios le ha ayudado a él. De modo que aquel cura que solamente recibe y que no es capaz de dar de lo que Dios le ha dado a él, es un maestro de la ley, que al igual que los fariseos, está fallando el mandamiento principal, que es el del amor. Y entonces, ¿recuerda cómo le decía el maestro de la ley? Ustedes le imponen cargas a los demás y ustedes no están dispuestos a moverlo con un... Podemos entonces, Dios nos recalca aquí, y el evangelio también es para nosotros los curas, que no puedo yo decirle a ustedes colaboren con los pobres si yo no soy capaz de ayudar a los pobres. Y si yo le digo a ustedes ayuden a los pobres, yo tengo que ser el primero en ayudar al pobre. Y si no, ¿qué estoy haciendo? Y si yo le digo a ustedes hagan justicia, yo tengo que ser el primero en hacer justicia. Es decir, que si no lo hago, podré simplemente señalarles a ustedes el camino, pero yo no transitar ese camino. Y entonces caería igual que los fariseos hipócritas. El evangelio es para ustedes y es para mí. Y para todos los sacerdotes. Y para todos los fieles. Para el mundo entero. Que ustedes y yo podamos ver cómo Dios está dispuesto a bendecirnos grandemente. Pero para eso nos está pidiendo que ayudemos con amor y con justicia al pobre, al necesitado. Y Él se compromete a abrir las compuertas del cielo y darnos todo lo que necesitamos. Y se compromete a apartar de nosotros las plagas. ¿Y qué era la otra cosa? Las plagas y no me acuerdo la otra cosa. Bueno, la peste. Las plagas y la peste. Creamos en la palabra de Dios. Al menos hagámoslo por prueba. Hagámoslo por prueba. Hermano, mire, yo les aseguro, el Señor no falla. El Señor dijo que Él le daría el 100 por 1. Hagan la prueba. Y háganlo como la viudita, ¿se acuerda de allá? La viudita que dio lo único que tenía. Y Jesús dijo, ¿esa dio más? Bueno, hagámoslo con sacrificio. A veces usted puede tener, y usted dice, yo voy a ayudar a ese pobre. Ajá, pero si yo ayudo a ese pobre, yo también necesito. Sí, pero ese pobre necesita más que yo. Voy a darle a ese pobre. Y eso también es parte del mandamiento del Señor. Amar al prójimo como a ti mismo. Si tú necesitas, aquel también necesita. Y hagámoslo con alegría, con gusto, con sabor. Disfrutando, estoy ayudando a este pobre. Y entonces Jesús dice que el examen final pasará con 20. ¿Tuve hambre? ¿Tuve sed? 20 puntos. Y el que no lo haga, 0, ponchado, raspado. Que salgamos nosotros exitosos al final de la vida en la presencia de Dios por haber cumplido su palabra, sobre todo la del amor, y el amor concreto a Dios y al hermano, sobre todo a aquel que está más necesitado, y ayudar al necesitado no con la plata del lado, sino con la plata mía del yo, no con la plata que le robe a otros, sino con la plata mía de yo.
No con la plata de los de la empresa, sino con la plata mía de yo. Eso, ayudar a los demás con lo que a mí me cuesta. Ese es el Evangelio de Cristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén.